Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos y vamos a ir al capítulo 12. Romanos 12. Yo anoté acá en el pizarrón un resumen general de algunas cosas. Antes de leer el texto que nos compete hoy, vamos a recordar una vez más que a esta altura ya se lo tienen más o menos que saber de memoria. Romanos está dividido en dos grandes partes, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 16. En la primera parte tenemos varios cajoncitos. Del capítulo 1 al 3, Pablo habla de la condenación. Todos estamos condenados, no hay justo ni aun uno. Pablo acá coloca al judío, al gentil, al griego, todos estaban condenados. Y eso vale también para nosotros, ¿sí? Uruguayo, español, argentino, brasilero, está condenado. No hay una raza, no hay un trabajo, no hay una posición que nos exima de la condenación, porque esa condenación no es entre nosotros a ver quién es mejor o qué delito cometiste. Yo no cometí ninguno, sino que es delante de Dios, ¿sí? Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El 4 y el 5, Pablo da la respuesta, ¿cómo entonces vamos a ser declarados justos delante de Dios? Porque o vamos todos al infierno, culpados, condenados, o Dios salva. Entonces, ¿cómo Dios salva? ¿Cómo Dios declara a una persona justa? Y Pablo va a explicar todo cómo funciona el proceso de justificación y descubrimos y entendemos que la justificación, el ser declarados justos delante de Dios, es por gracia, es por fe, es algo para ser creído por fe, y es a través de Cristo. Eso es lo que Pablo nos enseña, y la Biblia nos enseña en muchos lugares, pero específicamente en el capítulo 4 y 5 de Romanos. Capítulo 6 al 8, Pablo lo que nos empieza a decir es, bueno, ahora que somos justificados, ¿qué pasa con esa vida? Con ese creyente, con ese que pasó de muerte a vida. El mismo espíritu que lo pasó de muerte a vida es el mismo espíritu que lo santifica. Dios nos santifica por la unión con Cristo. Yo unido a Cristo, capítulo 6, muerto juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida, yo ahora tengo la posibilidad de obedecer a Dios. ¿Ok? Y del 9 al 11, que fue lo último que vimos, es que Pablo nos habla de que la salvación puede alcanzar a todo el que cree. Entonces Pablo le habla al judío primero y después Pablo le habla al gentil, explicándoles que Dios puede salvar a cualquiera de ellos que llegue a Dios a través de Cristo, ¿ok? Y hace ya algunos jueves comenzamos el capítulo 12 leyendo solamente, trabajando el capítulo 1 y 2. Vamos a leerlo acá. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hace algunas semanas atrás lo que vimos es que por las misericordias de Dios, o sea, por todo esto que Dios hizo perfecto, por este plan perfecto, ahora empieza la parte que tenemos que hacer nosotros. Hasta ahora nosotros no tuvimos que hacer nada. Y lo primero que un cristiano tiene que hacer, vimos con estos versículos, es apuntar arriba en adoración. Pablo no dice, entonces ahora andá y compartí el Evangelio, no dice eso primero. Pablo no dice, andá y dale todo lo que tenés a los pobres, tampoco. Pablo no dice, portate bien ahora, no. Pablo dice, entonces, por las misericordias de Dios, preséntense ustedes como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Preséntense a quién? A Dios. Entonces Dios nos da el regalo de la salvación y lo primero que hacemos es presentarnos delante de Él con nuestros cuerpos como sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, renovando nuestra mente. Y acá vimos un verbo en voz pasiva, el verbo original está en voz pasiva, es déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que Dios es el que nos transforma, ¿bien? Y así, recién así, nosotros vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. ¿Ok? Resumen, hasta ahí. Después, Pablo va a empezar ahora a hablar, yo les coloqué acá, esta parte. ¿Qué es lo que va a explicar Pablo ahora? Bueno, después que vos te volviste a Dios en agradecimiento, permitiendo que Él te transforme,
Bueno, ahora Dios empieza a transformarte adentro, ¿sí? A vos, y al mismo tiempo empieza a transformar a los otros cristianos, a la comunidad de cristianos. Y acá Pablo va a dar algunos mandatos específicos que todo cristiano debería verificar a ver si están en su vida o no, porque el fruto de la salvación trae esto. Vamos a leer. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Notaron el cambio de tono que tiene Pablo? Antes explicaba las cosas y no daba ninguna orden a los cristianos, y ahora parece que en 10 versículos Pablo dice un montón de cosas que tienen que hacer. Bueno, esto resume lo que les venía hablando. Pablo solo explica lo que el cristiano tiene que hacer, ahora que les recordó que el cristiano está basado en el Evangelio. Solamente entendiendo el Evangelio vamos a poder mirar primero a Dios, y recién ahora, voy a mirar mi vida y la vida de mis hermanos y construir la iglesia. ¿Ok? Entonces Pablo habla de 3 cosas. Pablo habla de 3 cosas que todo discípulo de Cristo tiene que hacer. Fíjense el versículo 3. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Sí? De estos 3 aspectos que Pablo va a presentar, el primero es la humildad. Un discípulo de Cristo que está basado en el Evangelio apunta adentro en humildad primero. ¿Okay? Esta es una base del cristiano que tristemente se ha perdido. ¿Y se ha perdido por qué? ¿Porque el Evangelio cambió? No, porque la gente confundió y no está basada en el Evangelio. Esto ocurre dentro de las iglesias. La gente quiere vivir adentro en comunidad. Quiero vivir en una linda comunidad de fe, pero sin pasar por una adoración genuina a Dios basada en el Evangelio. Si yo quito esto y quito esto, adentro en comunidad podemos tener lindas comidas, podemos pasar divino los domingos, pero no estamos viviendo basados en el Evangelio. Entonces, lo que constituye a un cristiano fiel y que a su vez hace una comunidad cristiana fiel, son 3 elementos que Pablo usa y nos menciona acá, y el primero de ellos es la humildad. ¿Okay? La humildad es base. Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, en otras palabras, basado en la autoridad que tengo, basado en el privilegio que tengo, dice Pablo, basado en el entendimiento del Evangelio que tengo, yo ahora quiero aconsejarles y exhortarles a lo siguiente. Pablo estaba en su 3er viaje misionero, cuando escribió Romanos. Pablo ya había visitado muchísimas iglesias. Pablo había fundado muchas iglesias. Pablo había visto muchas iglesias hacer lo correcto y Pablo había visto muchos cristianos hacer desastres. Entonces, basado no solo en la autoridad, sino en el privilegio de haber recorrido todo eso, Pablo les va a decir, tengo un montón de consejos. ¿Y con cuál arranca? Con la humildad. O sea que, de verdad, podemos pensar que es algo ahí secundario, terciario. No, es elemental. De todos los consejos que Pablo tenía para dar, esa gran lista de consejos, él comienza con la humildad. Y nos deja 3 criterios para evaluarlos. Y los mismos criterios que Pablo le dejó a Romanos son los criterios que vos y yo tenemos que usar. Primero, no nos creamos más de lo que somos.
En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Primero, no se crean mejor de lo que son. Es lo que Pablo está diciendo. Segundo, sino que piense con buen juicio. Es el segundo criterio que Pablo da. Hay que ser realista al evaluarse. No somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Realistas. ¿Y cómo sabemos medir dónde está el nivel, dónde está el límite? El propio Pablo lo dice. No piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Háganlo, esa evaluación, debemos hacerla según la fe. Es a través de la fe. ¿A qué te referís, Andrés? O sea, voy a ver si soy humilde, a ver cuánta fe tengo. No, lo que Pablo está diciendo es, entendé quién sos, entendé tu identidad, entendé lo que Dios hizo contigo cuando te creó, entender el propósito de tu vida, basado en el Evangelio. No lo evalúes de acuerdo a lo que tenés. Este es un buen tipo porque tiene mucha plata. O este es un buen tipo porque le cae bien a todo el mundo. No lo evalúes en eso, evalúalo según la fe. El creerse más, pero también el creerse menos de lo que Dios dice de nosotros, es como una especie de gangrena que crece en nuestras iglesias. Y por eso Pablo, con toda su experiencia, dice, evalúense con humildad según la fe. No se crean más de lo que son. No se crean tan la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco se crean menos de lo que Dios hizo con ustedes. Son hijos de Dios, rescatados, pasados de muerte a vida. Y de esto ya hemos hablado muchas veces. El creerse más o el creerse menos parecen opuestos, pero bíblicamente tienen el mismo origen, que es el orgullo, el creer que yo defino en realidad quién soy yo cuando es Dios el que me creó, ¿ok? Y Pablo está diciendo que la fe es el elemento que purifica esos pensamientos. La fe es el medio que vos y yo tenemos para mejorar lo que entendemos de nosotros mismos, ¿sí? El concepto que explica eso es autoestima. Alta autoestima, baja autoestima. Bueno, lo que Pablo está diciendo es, mira, en una buena iglesia, en una iglesia bíblica, en una iglesia, un cristiano fiel evalúa su vida y ve si él es humilde. ¿Y cómo hace esa evaluación? Primero, no se cree más de lo que es, porque ahí dejaría de ser humilde, pero tiene una justa medida de quién es él, tampoco baja. Y el criterio que usa es lo que él sabe de Dios, lo que Dios le enseñó de quién es él y quién es el ser humano. ¿Ok? Entonces, el primer elemento de toda la lista que Pablo tiene para mirar adentro en comunidad es la humildad. Pero el segundo elemento es el servicio, del que hablamos hace un ratito cuando estábamos orando. Fíjense versículos 4 al 8. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. ¿Ok? Lo primero es una evaluación personal. ¿Soy humilde? ¿Estoy tal vez pensando un poco más o menos de mí? Debo evaluarme según la fe. Y ahora inmediatamente Pablo dice, ahora empezá a ver a tus hermanos y empezá a servirlos. Vieron que Pablo, hago énfasis en esto, Pablo no está hablando todavía, lo va a hacer a partir del versículo 14, del contacto del cristiano con el mundo. Todavía no. Pablo está hablando del cristiano con otro cristiano. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay muchos dones que han sido dados por gracia. Cuando Dios te dio dones, está unido en esta historia acá que Pablo está contando, está unido a la humildad, a entender que Dios no te hizo más especial que el otro, pero tampoco te hizo menos. ¿Ok? Entonces tus dones son necesarios en esta iglesia y necesitan ser usados, porque no te los di yo ni los conseguiste vos solo, sino que Dios los ha dado por gracia. Y son para ser usados en el cuerpo. Entonces Pablo dice, entendiste el Evangelio,
adorás a Dios y reconoces lo que Él hizo, te mirás y evaluás tu vida a ver si sos humilde, ¿qué es lo que tenés que hacer ahora? Serví en el cuerpo de Cristo, serví en el cuerpo de Cristo, serví en el cuerpo de Cristo. Noten que nosotros somos somos el cuerpo de Cristo, no es que seremos el cuerpo de Cristo. Pablo está hablando que esa es nuestra identidad, no es una pertenencia pasajera. Yo me anoto eso siempre, cada vez que doy una clase o algo sobre este texto, me gusta anotar esto. Cuando Pablo dice que somos miembros los unos de los otros, esa expresión en español, en el griego es una palabra sola, es alelón. Yo ya prediqué sobre esto inclusive una vez acá en la iglesia. Alelón es el origen de la palabra alelo. ¿Ustedes se acuerdan de los alelos? ¿De qué eran los alelos? Tiene que ver con biología. Los cromosomas, el cromosoma con genética, biología. El cromosoma tiene 2 alelos, ¿sí? Si falta uno, el cromosoma no está bien. Y el origen de esa palabra es alelón. Entonces, cuando Pablo está hablando a la iglesia, le está diciendo, hey, ustedes no son individuos, hijos de Dios, puestos uno al ladito del otro. Ustedes son miembros unos de otros. Son como el cromosoma, están pegados. Si falta uno, el otro se muere. Ese es el sentido de la iglesia. Entonces, el sentido de la iglesia no es un grupo de personas que se junta el domingo. ¿Ok? Yo sé que ustedes saben esto, pero es importante recordarlo. Toda la semana estamos escuchando historias de fulano que creía que era cristiano y resulta que no, o sultano que es un mal ejemplo en la fe. Y muchos de esos ejemplos es porque no entienden lo que es el cuerpo de Cristo. Ellos ven la iglesia como un lugar para ir y pasarla bien, o para ir y purgar mis culpas, mis penas, o para ir y pagar promesas. ¿Sí? Pero el cuerpo de Cristo no es eso. ¿Ok? Entonces, somos miembros los unos de los otros. Nosotros nos pertenecemos unos a otros, nos cuidamos unos a otros. Y eso tiene que generar en nosotros el deseo de servir. ¿Sí? El deseo de servirnos unos a otros. ¿Vieron cómo cuando la iglesia sirve las cosas funcionan? Y después uno para, por ejemplo, la actividad del fin de semana que tuvimos. Salió todo redondito, no hubo problema, todos quedamos contentos, ellos quedaron contentos los que vinieron. Y uno después empieza a sacar cuenta y dice, ¿cómo hicimos todo esto? Ok. Alguien, lógico, quedamos cansados, pero no lo hicimos con alegría. Y bueno, ese es el servicio cristiano. Ese es el servicio cristiano y debe ser algo permanente. ¿Ok? Entonces, es en esa pertenencia donde yo uso mis dones. Cuando hablamos de la teología bíblica de los dones, hay algo que yo siempre voy a recordarles y recordarme a mí mismo. Los dones son para usar ahora, no son para usar en el cielo, no los vamos a necesitar, son para usar ahora. Y esos dones son para usar para fortalecimiento, crecimiento, enriquecimiento del cuerpo de Cristo. Los dones no son, en primera instancia, ustedes se quedan acá estudiando la Biblia y yo me voy allá al mundo a usar mis dones. Claro que hay dones específicos, por ejemplo, no sé, el de evangelista, que es compartir el evangelio. Pero cuando estoy compartiendo el evangelio estoy sirviendo a mi iglesia y estoy unido a mi iglesia y estoy con mi iglesia. ¿Ok? Entonces, los dones, Dios te colocó en este lugar y en este momento para que vos uses tus dones. ¿Ok? Tenés que ponerlo en práctica. Y hay diversidad de dones. Acá hay una pequeña lista, en otros textos bíblicos completamos esa lista. No vamos a hacer hoy un estudio de los dones, pero lo importante es que en esa diversidad de dones hay algo que se mantiene igual. Todos fueron dados por gracia. No hay un don especial que vos comprás. Esther y yo trabajamos en Ecuador, ¿te acordás? En un lugar donde un hombre daba dones. Él daba los dones, él decía que él daba los dones. Bueno, una barbaridad. Fíjate si habrá sido importante, que todavía me acuerdo, y fue de esto hace más de 20 años, el hombre daba los dones que él creía que vos tenías. ¿Y que se supone que era un pastor? Sí, exacto. Entonces, la Biblia, no, el Espíritu Santo los da. ¿Y con qué? ¿Cuál es el criterio? Igual que la salvación, por gracia. Entonces, es uno de los regalos que vienen con la salvación, los dones espirituales. Pero es un regalo
para ser usado en un momento específico y en un lugar específico. Son para ser usados ahora en la iglesia donde el Señor te colocó. ¿Bien? Esta es la parte práctica del Evangelio. Estuvimos años estudiando Romanos esperando llegar a la parte práctica. Bueno, llegamos a la parte práctica. Hay que adorar a Dios, hay que reconocer y dejar transformar nuestra mente reconociendo quién es Dios y lo que hizo por nosotros. Debemos evaluarnos, ser humildes, ser ejemplo para otros y debemos entender que el lugar donde estamos es el cuerpo de Cristo. Tenemos que servir a los demás, usar los dones que el Señor nos dio, porque así le estamos adorando a Él. ¿Ok? Ese es el segundo elemento que Pablo da para mostrar cómo servimos adentro en comunidad. Siendo humildes, sirviendo, usando nuestros dones, todo lo que él menciona acá. Pero falta algo más. Versículo 9 al 13. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo acá presenta un tercer elemento que es el amor. Entonces Pablo habla de humildad, servicio y amor. Los tres necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo presenta, yo me anoté algunas preguntitas acá. Versículos 9 y 10, Pablo no responde a cómo debo amar. ¿Cómo un cristiano debe amar a otro cristiano? Versículos 9 y 10. Sin hipocresía, mientras aborrecemos lo malo y nos aplicamos a lo bueno, siendo afectuoso con amor fraternal, honrando a nuestros hermanos, dándonos preferencia unos a otros. Ahí tenés las características de cómo vos debes amar a tu hermano. Insisto en lo siguiente, Pablo todavía no está hablando, este texto no está hablando de tu relación y mi relación con las personas que no conocen a Cristo. Eso lo va a hacer a partir del versículo 14. Quédense tranquilos que Pablo va a decir un montón de cosas. Pero ahora mismo Pablo te está enseñando, y a mí también, cómo debo amar a mi hermano. Sin hipocresía, un amor genuino, un amor fraternal, ¿sí? de hermano, como si fuese tu hermano de sangre, de familia. Un amor fraterno, siendo afectuoso, amándolo. Digo, ¿qué está sonando por ahí? Ahí, aplicándose a lo bueno, desechando lo malo. Entonces hay un montón de formas prácticas que todos nosotros podemos ver, pero lo importante es que el amor acá tiene que ser visible. No puede ser que no nos hablemos entre nosotros, pero después, pero somos cristianos, nos amamos. No, Pablo está diciendo, mirá, la iglesia de Cristo tiene que haber amor y ese amor tiene que ser visible. ¿Cómo estás amando a tu hermano? Es algo que vos y yo debemos preguntarnos, ¿ok? ¿Cómo amamos? Pero después, Pablo en el versículo 11 va a ir un pasito más y va a decir, bueno, ¿cómo trabajo? ¿Cómo un cristiano debe trabajar? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Bueno, Pablo dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, toda tarea que vos tengas que realizar en la iglesia, hacela con amor, sirviendo al Señor y con diligencia. O sea, con diligencia, ¿qué quiere decir? Rápido. No solo rápido, sino de una manera eficiente, entendiendo lo que vos estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Ok? No es una cuestión de velocidad, sino con diligencia es prestándote completamente a lo que estás haciendo. Y yo voy un paso más, sí, y Pablo acá ya está llegando a la parte de afuera de lo que vos tenés que hacer. Los cristianos en esta época, muchos de ellos hasta vivían ahí medio cerca, medio en conjunto y compartían todo. Entonces el trabajo que realizaba el herrero, el carpintero, el panadero, eran para la iglesia, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo, en tu trabajo del día a día, hacelo como para el Señor. Nosotros hoy no vivimos de la misma manera, pero la enseñanza se mantiene. El trabajo que haces vos como artesano, el trabajo que haces vos en el BPS, el trabajo que haces vos en el campo, el trabajo que hacemos en casa, con los niños, lo que sea. Hacelo como para el Señor. Como si tuvieses, como si, no, el Señor está ahí.
hacelo para Él, como si fuese una ofrenda para Él. Este es mi trabajo y mi servicio. Igual como yo te digo siempre, tipo, yo particularmente por trabajar en el Estado, o sea, le he compartido a algunas personas. Pero yo no te dije acá que compartas el Evangelio. Acá no hay nadie, Pablo no te está diciendo que le compartas el Evangelio a nadie. No estamos hablando de cómo vos hablás con los demás. Esta es una conversación entre vos y Dios. Y Dios te colocó en tu casa y vos estás sola en tu casa con Dios. Sí. Y vos haces lo que vayas a hacer porque Dios está ahí. Okay. Lo que Pablo está diciendo es cuando te vayas al BPS, es lo mismo. Lo que pasa es que está lleno de gente que está gritando y sacando números y no sé qué. Cada cosa que vos haces, la haces como para el Señor. Cuando vayas a ser tentada a hacer algo que no tenés que hacer, acordate que vos estás sirviendo al Señor. Cuando alguien te trate mal y vos seas tentada a responderle de una manera incorrecta, lo estás haciendo para el Señor. No importa que sea el Estado, inclusive no importa que el Estado sea laico, no importa que el Estado, como en otros lugares, Pablo, el mismo concepto bíblico vale para estados y países que son opuestos a la fe en Dios. Claro, como aquí. No, acá no es opuesto, acá es libre. Yo me refiero a lugares donde de verdad hay una oposición. Y Pablo le está diciendo, aunque vos trabajes en un lugar opuesto al Señor, hacelo como para el Señor. Eso es lo que también Pablo nos está enseñando, en lo que requiere fervor, anhelo, deseo. Por favor, háganlo de una forma correcta como para el Señor. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a desanimar, porque muchas veces vamos a querer amar a nuestro hermano y vamos a tener problemas, o nuestro hermano no va a responder de la manera que yo estaba esperando, o en el trabajo, o sirviendo, lo que sea. Entonces Pablo coloca acá en el versículo 12 y 13, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Entonces, ¿qué dice Pablo? Van a tener que perseverar. Va a haber mucho tiempo, muchas ocasiones, y a todos ya nos ha pasado, en las que vamos a tener que perseverar, aguantar. Aguantar no es una palabra que me guste tanto porque da la sensación de que viene la tormenta y vos tenés que estar ahí. Perseverar requiere movimiento. Vos estás en el medio de la situación, pero algo estás haciendo. Entonces Pablo nos va a enseñar, nos va a decir 3 cosas que nos enseñan cómo perseverar. Pablo dice, con gozo y regocijo en la esperanza. Todo cristiano mantiene una cosa en común, que es la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Amén. No importa tu dificultad, el tamaño de tu dificultad, la cantidad de pérdida que tengas, la cantidad de dinero, la cantidad de educación, el país si es cerrado, si el país es abierto. Cristo lo que hizo nos trajo una esperanza que es igual para todos. Y Pablo dice, agarrá esa esperanza de que un día vas a estar con el Señor y gozate, regocijate en esa esperanza mientras estás en la dificultad. ¿Ok? Entonces nosotros estamos en Minas, algunas necesidades. Los hermanos en Aiguá, otras necesidades. Los hermanos de la IBM allá en Montevideo, otras necesidades. Pablo lo que está diciendo, los 3 necesitan perseverar enfocados en lo mismo. Un día vamos a estar con el Señor, tenemos esperanza, regocijémonos en eso. Segundo, Pablo dice que es importante perseverar también en el medio del sufrimiento. Aguantar el chaparrón en el medio del sufrimiento. Y también Pablo dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Otra forma en la que perseveramos es dedicados en la oración, permaneciendo en la oración. Y esto no es solo para los hermanos de Roma, esto hace parte de todos. Entonces tenemos cómo servimos, cómo amamos, cómo trabajamos, cómo perseveramos, y el último versículo, cómo compartimos lo que tenemos. Pablo dice, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo está hablando acá de 2 cosas bien concretas. Está hablando de necesidades de los santos. Vieron que acá él explica los santos primero. No está hablando del mundo, está hablando de los santos. En nuestro caminar cristiano, en la iglesia donde el Señor nos colocó, obviamente hay hermanos que en momentos específicos van a tener necesidades. Y yo ya les dije esto públicamente y lo vuelvo a decir. Soy muy agradecido porque nunca tuve que decir nada sobre eso.
Ustedes vieron a hermanos de nuestra iglesia o hermanas de nuestra iglesia pasar por alguna necesidad y de ustedes surge, que obviamente no nacen ustedes, sino que el Espíritu Santo los mueve a hacer determinadas cosas para cubrir esas necesidades. Sigan haciendo eso. Porque no es algo que lo hacemos porque te gusta a vos o porque el pastor queda contento, es porque es la marca de una iglesia de Cristo. Un conjunto de cristianos que entendió el Evangelio, que entendió la adoración a Dios, sirve en comunidad, en determinado momento va a encontrar hermanos de esa comunidad que estén pasando por necesidad. Y Pablo dice, contribuyan para esa necesidad, con alegría. Y esa contribución no piense solo en dinero, es poner el calefón, como hiciste vos la otra vez, poner un calefón, o ayudar, ir a acompañar al médico, sentarse a tomar unos mates, lo que sea. Contribuir a la necesidad de los santos es una marca de una iglesia bíblica. Sigamos estudiando y sigamos practicando eso. Y Pablo dice, practiquen la hospitalidad. ¿Qué les voy a decir yo si el domingo recibimos a 31 acá? O sea, está más que hecho, pero Pablo nos está recordando, Dios nos está recordando a través de Pablo, que eso es un hábito que debemos tener, ¿sí? Debemos siempre estar abiertos a ser hospitalarios. En esta época era diferente, los cristianos estaban siendo perseguidos y a veces un hermano te iba a golpear la puerta y su vida dependía de que vos abrieses esa puerta. Para nosotros hoy es diferente, pero es importante que ese corazón hospitalario esté ahí. Abrite a escuchar a tu hermano, invítalo a tomar mate, invítalo a conversar, salgan a caminar juntos, lo que quieras hacer, pero hacelo para contribuir a ese corazón hospitalario. ¿Ok? Entonces, ya resumiendo, Pablo está hablando de que ahora sí, en esa batería de consejos, respondiendo a todas las preguntas de los romanos, él dice, por el evangelio que les acabo de explicar, les recuerdo, adoren a Dios en primer lugar. Segundo, sirvan, amen a la iglesia en la que están con mucha humildad. Pero no sean espectadores pasivos que se sientan a escuchar solamente, sino que sirvan a sus hermanos, amen a sus hermanos, oren con sus hermanos, cuiden a sus hermanos, sean hospitalarios con sus hermanos. ¿Bien? Y recién ahora, que lo vamos a ver el jueves que viene, Pablo va a decir, ok, estamos claros entonces, tenemos a Dios, adoramos a Dios por el entendimiento del Evangelio, nos amamos, nos servimos en humildad. Ok, vamos para afuera. Y ahí Pablo nos va a enseñar, nos va a dar algunos consejos sobre cómo el cristiano ahora sale afuera para cumplir la misión de Dios. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Vamos.